Particular, eh, de fin de semana, o del umbral del fin de semana. Todos los umbrales en el alma humana son muy importantes. Y este es otro umbral. Estamos iniciando el umbral del curso de artes dramáticas. No se preocupen, más adelante vamos a explicar más a qué me refiero esto con los inicios, con los umbrales, cuando comienza una historia. Pero bueno, les agradecemos muchísimo su puntualidad. Vamos a empezar, salvo que haya algún drama que exceda nuestras posibilidades, para lo cual les avisaremos por el grupo WhatsApp. Vamos a empezar siempre a tiempo, 5:30, y vamos a estar terminando aproximadamente 7:10. Nos vamos a ir de un solo tirón, a ver si aprovechamos muy bien este tiempo. Me acompaña y quiero presentarles a una persona muy cercana a mi corazón, que además va a ser la persona que va a asistir el curso y que es compañera de ustedes, estudiante avanzada de su carrera en el Instituto Tecnológico, Celeste Gamboa. ¿Dónde está Celeste? Aquí estoy, feliz. No sé si quieres hacer un saludito. Sí, estoy. Bueno, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Celeste. Yo soy estudiante de arquitectura ya en el último año y ya he estado con Ale, bueno, siendo asistente de este curso desde el semestre pasado, pero a Ale la conozco ya desde un buen tiempo atrás porque estoy metida en Teatro Agosto. Y bueno, nada, nada más desearles la mejor de la suerte en este semestre y espero que lo pasen muy bien y ojalá disfruten mucho, mucho esta clase. Es muy, muy bonita, ojalá se apunten bastante. Entonces, nada, qué dicha que están aquí. Sí, qué dicha. Bueno, pues darles la bienvenida también, deseando que esta semana, para la gente que es de nuevo ingreso, y para la gente que ya lleva su ratillo aquí en el TEC, este, pues que haya sido benevolente, ¿verdad? Siempre retomar la rutina, los umbrales, es un desafío. Es como si nuestra historia se dividiera en un montón de historias pequeñitas y otras mínimas, ¿verdad? Pero hay una conciencia de que en el arranque, como decía el mito de Sísifo, ¿verdad? Sísifo vuelve a remontar la montaña con sus rocacuestas. Vamos a hablar un poco del mito de Sísifo, uno de los mitos más importantes de la mitología griega, más adelante. Pero en los umbrales hay esa sensación mezclada de, ¿verdad? De envión, de que hay que disponer energía para arrancar. En este curso vamos a hablar de muchas cosas, espero, que les resulten inquietantes, y espero que estén dispuestos y dispuestas a compartir las que les resultan inquietantes a ustedes, porque los cursos virtuales tienen em, el problema de que están terriblemente amenazados de convertirse en zombies, ¿verdad? En cosas que parece que están vivos, pero no están vivos, ¿verdad? Y eso es lo peor que, que nos podría pasar en el curso de artes dramáticas. Em, Hoy vamos a tener la introducción al curso, que es que vamos a empezar a comentar de qué se trata, qué se espera de ustedes. Por favor, les invitamos a responder cuando hacemos preguntas. Mm, el curso, verán, en la rúbrica tiene un porcentaje bien grande para el trabajo en clase. Les agradecemos muchísimo cada vez que participan, que dan una opinión, que consultan algo, que comentan el trabajo de un compañero, ¿verdad? Que nos ayudan a que no sea un zombie el curso, porque las cosas que pierden el sentido nos rodean. Ujú. Em, y el sentido no se lo podemos dar solamente Celeste y yo. Esa es la gran clave.
y sabemos que es el umbral del fin de semana y sabemos que muchas personas de ustedes pueden en este momento ir en el bus de sus trabajos, de sus jornadas o estar también en la casa con otras personas que están en sus quehaceres, en su actividad y que tal vez no se sientan pues tan este, particularmente convocados a estar muy concentrados en el curso, pero vamos a hacer el esfuerzo, vamos a hacer el esfuerzo entre todos de que esto tenga sentido, de que no sea un zombie, de que valga la pena y que ustedes se vayan después de semestre con algún aprendizaje que les sirva para su carrera, para la vida, para ser mejores personas, para lo que quieran, ¿verdad? Pero eso no lo podemos hacer solas. Los grupos siempre son mucho más ricos cuando construyen comunicación entre todo el mundo, ¿verdad? Y no se comparte una sola visión de las cosas. Em, Se estarán preguntando, ¿qué es esto de hacer artes dramáticas en modalidad virtual? Pues evidentemente es un bicho raro, ¿verdad? Es un invento, ¿verdad? Es una herencia de ese tiempo tan duro que vivimos, que fue la pandemia, ¿verdad? Y que nos obligó a aprender cosas que no sabíamos, a tratar de mantener la ecuanimidad, el miedo, la alegría, ¿verdad? Descubrimos muchas cosas en la pandemia, unas... Aquí pasa el tren, si oyen el tren, me avisa. Descubrimos muchas cosas en la pandemia. También vamos a hablar de quiénes somos, de cómo vemos la vida, pero no en términos generales o ambiguos, sino aplicado a el curso de artes dramáticas. Les preguntaba cómo se podría hacer un curso de teatro, que es la cosa más presencial del mundo, em, en modalidad virtual. Bueno, pues vamos a tener que renunciar a algunas cosas muy esenciales del teatro, como mirarnos entre nosotros en un espacio físico, como que nuestros cuerpos compartan en un espacio físico y sobre todo que nuestro público, que en la mayor parte de las clases será el grupo de compañeros, nosotros mismos, pues estén viéndonos a través de este mecanismo que vamos a convertir en un escenario, ¿verdad? Por eso en el curso es muy importante que tengan presente que las clases son en su mayoría sincrónicas. No es un curso que puedan llevar bien y disfrutándolo si están en otra cosa, no están en las condiciones, digamos, que les permitan participar adecuadamente. La sincronicidad nos va a ayudar, o sea, vamos a estar presentes en el momento del horario aquí, en este escenario de la pantalla y a través de sus cámaras. Sabemos que hay personas que tal vez no tienen una cámara de muy buena calidad, otras sí. Sabemos que hay personas que tienen problemas porque se conectan desde su cel. Vamos a ir viendo cuál es la circunstancia y los casos particulares, pero idealmente, como les pusimos, necesitamos que todas las personas estudiantes vayan resolviendo poder tener su imagen en pantalla, porque vamos a hacer algunos ejercicios enfrente de la pantalla, que será nuestro escenario. No se preocupen ni se estresen, no vamos a hacer nada ni ridículo, ni raro, ni que les haga sentir sobreexigidos en cuanto a sus capacidades. Son ejercicios todos planeados desde el conocimiento y desde el gran respeto que les tenemos. Entonces, que resuelvan tema de cámara y de micrófono. Estamos en una época donde las personas tienen muchas habilidades en el uso de estos recursos tecnológicos y ojalá que las podamos aprovechar aplicándolas en los trabajos del curso. Gente que ha aprendido a hacer sus propios videos, gente que ha aprendido a hacer un poco del manejo de la fotografía. Todo eso nos va a servir. Y si no, no se preocupe, porque no es un curso de producción audiovisual. No se va a, digamos, ponderar en la evaluación la calidad cinematográfica, pero algunas veces vamos a tener que poder
filmarnos y mostrar el trabajo final. Entonces, pues, si hay un poco de eso ahí, muy bien. Entonces, les pregunto, ¿por qué matricularon artes dramáticas? Dos personas que me digan qué pensaron o qué esperaban al venir aquí a llevar artes dramáticas virtual. Por favor, no me digan que es para cumplir el requisito porque no tenían otro horario disponible. Si eso es real, que yo no me entere nunca porque duele. Ajá. Entonces, alguien que me diga qué espera, qué luz nos juntó en este momento. Adelante, Luis. Muchas gracias por participar. Y voy a apuntar a Luis. Bueno, muchas gracias. Si Em, quieres poner tu cámara para verte y Angélica después y ya tendríamos las dos personas. Está bien, dame un segundo. ¿Sí se me ve Hola, bien y mucho todo? gusto, Luis. Mucho gusto. Bueno, principalmente fue porque yo hace años llevé un curso parecido en la UCR, que se llama Predicción de Teatro. Entonces, entre todas las artísticas que habían, ¿verdad? Yo preferí llevar esta principalmente porque ese curso me gustó mucho, aunque no era de hacer teatro, era de apreciarlo, ¿verdad? En cambio, supongo que era Así, diferente, entonces para complementarlo. Inicialmente era por eso. buenísimo, buenísimo. Y en tu curso de apreciación de teatro, ¿qué apreciaste? ¿Qué te llamó la Principal, atención? ¿Qué recordás? Obviamente no me puedes contar todo, pero ¿qué recordás? Principalmente yo me acuerdo de, bueno, lo que expuse en su momento que era sobre Shakespeare. ¡Wow! ¡Qué bien! ¿Y qué de Shakespeare? O digamos así en general. Creo que una película, no me acuerdo cuál era la película, era eh, como en sí, reconocer cómo era la época, cómo era bueno, se hacía teatro en sí, ¿verdad? Cómo era el dramaturgo en sí y en realidad eso es como que lo que me acuerdo de ese momento, ¿verdad? ¡Qué buenísimo! Muchas gracias, William, por mandarnos a Luis, William Shakespeare. Angélica, ¿qué nos podrías comentar que te trajo aquí o qué pensaste cuando matriculabas el curso? Ahí también Fabricio nos compartió algo por el chat por si quieren leerlo. Gracias, buenas noches. Bueno, Buenas principalmente, noches. ¿No puedes eh, poner tu cámara, Angélica? vieres que ahorita, si yo soy sincera, se me complica un poco, pero Ok, si en ok. alguna otra clase siguiente sí, 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 les claramente. agradecemos como Ajá. para irnos medio conociendo, porque mentiras que nos Claro, vamos a claro, conocer. claro, yo comprendo. Perdón que te Este, interrumpí, adelante. tranquila, ¿no? En lo principal, bueno, a mí me gusta el teatro, bueno, apreciarlo principalmente, me gusta ir a ver algunas obras y anteriormente participé en obras también, no tan profesional, ¿verdad? Fue en el colegio en su momento, pero sí aprendí, aproveché bastante participar de eso y ahora sí quiero conocer un poco mejor, ¿verdad? Todo lo que tiene Súper, que ver. súper. Ojalá que sea bien bonito. Y una pregunta general para que me levanten la manita en la lista de participantes en reacciones. ¿Cuánta gente de la que está aquí presente ha hecho teatro en alguna modalidad, sea en el cole, en un festival de su comunidad, en la iglesia? ¿Cuánta gente ha hecho obras de teatro o ha actuado en obras de teatro o ha escrito o ha participado activamente en teatro? Ok, qué bien. Hay varias gente que ya lo ha hecho. Fantástico, fantástico. Bajamos las manitas. Ahora una segunda pregunta también general para responder por reacción de levantar la mano. ¿Cuánta gente aquí en el último semestre, o sea, de mediados del año pasado para acá, ha ido a un teatro a ver una obra? Han ido a ver teatro. Ok, ok. Un poquito menos. O tal vez lo están pensando.
Ok, sí, más o menos está parejo. Excelente, excelente. Bueno, aquí necesitamos em, tener presente que el teatro requiere tiempo, requiere desplazarse para poder ir. Hay veces que las personas viven en una comunidad donde una vez que están ahí, volver a salir es complicado y a veces la oferta teatral está muy aquí en San José o en el centro del lugar donde viven o tal vez no hay. ¿Verdad? Esto es algo, digamos, importante, porque si bien este no es un curso de apreciación de teatro, la idea es que en este semestre, que se va súper rápido, porque tenemos la Semana Santa y tenemos un feriado y bla, 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 que vayan por lo menos una vez al teatro. De hecho, le voy a pedir a Celeste que les mande el afiche de una invitación al teatro que les tenemos para el próximo martes a las 7 de la noche, allá en el campus San José. Se presenta el grupo de Teatro Agosto con una horita muy, muy entretenida porque son un montón de pequeñas historias cortas entrelazadas. La estructura ahí es entrelazadas, los crossroads, los caminos que se cruzan. Y nuestra propuesta es que son historias que se cruzan en un parque. Incluso ni siquiera son historias de la misma época, hay historias de diferentes tiempos. Entonces, se llama el Parque de los Sueños y el próximo martes, a ver si Celeste les comparte el afiche para que se acuerden, están muy, muy cariñosamente invitadas a ir a Casa Cultural Amón, que queda ahí en el campus San José a las 7. Pueden llegar con una persona que les acompañe, un amigo, su pareja o algún familiar. Es de libre asistencia y dura 40 minutos más o menos la pieza. Así que sería un placer ahí, por lo menos para conocer a algunos de ustedes en persona. Para que lo anoten, el martes 24 a las 7 de la noche en Casa Cultural, el Parque de los Sueños. Para que vean también un poco el tipo de teatro que estamos explorando hacer con el grupo de compañeros al que pertenece Celeste, que es el Teatro Agosto, que es el representativo de teatro en San José. Muy bien. Entonces ya tenemos como una especie de, de saludo extendido y vamos a entrar al tema si les parece. Yo les decía que tenemos que renunciar a algunas cosas muy importantes del teatro para poderlo estudiar de modalidad virtual. Nos ganamos también otras, ¿verdad? Nos ganamos el poder estar ya en el lugar donde ustedes estén para recibir el curso, eliminar el tema del transporte y esas cosas. Nos ganamos alguna comodidad, y esperamos que eso nos dé fuerza para el umbral y para el envión de inicio, ¿verdad? Pero que no nos deje zombies. Ese es el gran reto. Entonces, renunciamos a eso. ¿Qué proponemos? Proponemos tener casi todas las clases son sincrónicas, hay muy pocas asincrónicas. Hay algunos trabajitos de tareas que hay que preparar o estudiar. Son cositas muy chiquitas, pero bien hechitas, requieren hacerse bien, para tareas del curso. Vamos a tratar de, como acaban de hacer, y muchas gracias a Luis, Angélica y también a Fabricio y demás compañeros que reaccionaron, vamos a tratar de participar y de darle vida. Cada vez que alguien responde algo o propone algo que no seamos Celeste y yo, el curso, en verdad, agarra vida, porque si no es una cosa aburrida, que es lo peor que podemos pedir, ¿verdad? Em, la sincronicidad, las tareas, el irnos, digamos, acostumbrando a comunicarnos usando la cámara, usando el micrófono, resolver los temas técnicos. Si hay alguien que tiene algún drama personal en ese aspecto, pues comuníqueselo a Celeste, que sin duda encontraremos una solución, ¿verdad? Y bueno, vamos a comenzar propiamente la materia. El teatro
nosotros es muy particular porque lo conocemos debido a una especie de primo hermano, como puso ahora Fabricio, que es el cine. Ajá, pero el teatro no es lo mismo que el cine. Em, es más, el teatro es 4000 años anterior al cine. Este, el teatro usa personajes, tiene una historia, la tiene también el cine, tiene el uso de elementos escenográficos, tiene música, a veces iluminación. Todos esos son elementos que comparten el cine y el teatro. El tema es el soporte en el cual se comunican esas dos disciplinas artísticas. Si bien el cine tiene todos esos elementos en común con el teatro, una historia, personajes, uso de elementos escenográficos, lumínicos y sónicos, vestuario, maquillaje, de acuerdo al estilo estético que ustedes escojan en su historia, pues en el cine la manera de actuar, de montar y de compartir el producto final es muy distinta al teatro. El teatro sucede en el aquí y el ahora. Ujú. Por eso es muy importante en los pequeños momentos donde ustedes van a actuar que vamos a usar la sincronía. A ustedes les va a tocar hacer pequeños momentos donde a través de la cámara están ahí vivos y vivas haciendo una actuación. Ujú. Va a suceder en el aquí y el ahora. Esa es una diferencia muy importante, porque aún mediados a través de la comunicación con la cámara, am, hay un tipo muy distinto de experiencia, tanto para quien actúa como para quien recibe esa actuación, que como les decía, seremos todo el grupo, seremos el público con nosotras. Mm, vamos a explorar cómo nos va con esa experiencia. Hasta ahora ha sido muy lindo, muy. Vamos a hacer cosas en el aquí y el ahora y otras también vamos a hacerlas mediadas con grabación de video. Por ejemplo, en el examen final, vamos a tener la opción de hacerlo en vivo o hacerlo como pregrabado. Pero ya ahí no nos preocupa tanto porque ya ahí comprendieron muy bien desde nuestra perspectiva qué es estar ahí con toda la vida en el asador, presente con lo que uno es, no es también, ¿verdad? Eh, enfrentando el darle vida a un personaje, que es el teatro, ¿verdad? Y que tiene una magia extraordinaria. Entonces, vamos a empezar este camino explorando un poquitito dos elementos que nos van a ayudar a empezar a caminar, a descifrar por qué una persona estudiante de la Universidad Tecnológica más prestigiosa del país y segunda más prestigiosa de Centroamérica está llevando un viernes por la noche un curso de cultural, y además se metieron en arte dramático. Entonces, vamos a ver algunos elementos que da la formación en arte. Vamos a compartir un poco lo que queremos proponerles. Ustedes nos dirán qué les parece y vamos a irlo conectando con una introducción a qué es el teatro, esas tres cosas. Nos importa muchísimo hacernos la pregunta sobre la creatividad. Eso que es como una especie de palabra temida por algunas personas, em, es la gran llave que nos hace humanos. Es una de las características que solo tiene nuestra especie, que sepamos, ¿verdad? Sin creatividad no habría cultura. Y nos vamos a preguntar cuáles son las vías, porque no hay una sola. ¿Cuáles son las vías
relacionadas con despertar algo que está en ustedes, en todo ser humano. Está el afán por compartir creativamente con otras personas. Hay alguna gente que le gusta el dibujo, otra gente le gusta la música, otra gente le gusta todo. A mí hay otra gente que le gusta el cine, la actuación, el arte dramático, que le gusta la literatura, ¿verdad? Quiero que recuerden ese momento mágico. Debe haber sucedido cuando estaba terminando su infancia, o tal vez antes, eh, donde ustedes volcaron un pedacito de su alma en un dibujo, en una poesía, en una actuación, en un juego en el que le dieron vida a un personaje, una edición de un pequeño video, esa emoción, porque no hay nada más valioso que cada ser humano para nosotros los humanos, ¿verdad? Y el arte, cualquiera que sea, de todas las artes, es regalar un pedacito de eso que sos, de esa existencia que tenés. Sé que esto puede parecer muy filosófico y por eso, para desarrollarlo un poquito con mayor claridad, quiero presentarles a Lucrecia. Y puse esa pantalla que me encontré tan bonita con esas bolas que se mueven lumínicas, mm, porque Lucrecia es un personaje que me ayuda a explicarles mejor a qué me refiero con qué es esa fuerza que nos mueve, que puede estar relacionada con la sobrevivencia, pero es mucho más que la sobrevivencia, es una fuerza que nos mueve a tener que conectarnos con nuestro ser creativo. Ujú. La creatividad es una de las pasiones más misteriosas del alma humana. Crear cosas donde no las hay, creer cosas que no están pasando, jugar con el sonido, con el movimiento, con la voz, ¿verdad? Este es la cosa más mágica que tiene el alma humana, el arte, ¿verdad? Em, Ahorita hay toda una tendencia a decirnos que seamos muy innovadores y que exploremos siempre aportar a nuestros lugares de trabajo o a nuestro estudio o a nuestras investigaciones, que seamos innovadores y creativos. Am, a veces eso es un camino peligroso, porque nadie puede ser innovador o creativo si no se conecta con su alma, si no está profundamente apasionado, como cuando ustedes, chiquillos, lograron expresar un pensamiento, una emoción en ese pequeño poema que quedó en un cuaderno que ya seguramente está en otro lugar. Ujú. Hay que tener cuidado, pero es muy importante que desarrollemos esa capacidad de conexión con nuestra alma que nos permite ser creativos, porque la ganancia maravillosa es que no vamos a dejar de serlo en ninguno de los espacios de nuestra vida. Si fortalecemos nuestra creatividad, vamos a poder volvernos otra persona. Vamos a poder pensar desde otro lugar, combinar cosas desde otro lugar, sentir más, sentir mejor, ¿verdad? Y este curso les propone una serie de caminitos para tratar de encontrar cómo hacer eso. Y ojalá que ustedes nos compartan otros que ya conozcan y tengan. Entonces la creatividad es un tema. ¿De dónde sale el arte? Lo que mueve a la gente al arte. ¿Y para qué existe el arte en el alma humana y en la cultura humana? Existen todas las culturas. Es intercultural. En este momento en el África subsahariana y al mismo tiempo en la devastación de Gaza y al mismo tiempo en el estupidizado no, qué irrespetuoso, irrespetuoso. En el estupidizado lugar donde tienen ciertas personas de presidente. Bien,
Entonces, la creatividad, uno. Y dos, las historias. ¿Qué es una historia? Nuestra alma está llena de historias. De hecho, cada uno de nosotros está constantemente haciendo y rehaciendo la propia historia, creyendo que es, de hecho, cuando estamos en este umbral de inicio, están agregando un nuevo capítulo a su historia personal. Sean conscientes de eso o no, pero sé que cada uno de ustedes piensa una y otra vez, ¿qué estoy haciendo aquí? Esto me gustará. Ay, qué bonito esto que me ilusionó, etcétera, etcétera. Creatividad e historias. Esos son los dos primeros elementos que vamos a empezar a barajar desde el arte dramático. Y les dije que les iba a presentar a Lucrecia y no la han visto. Ujú. Porque Lucrecia era una mujer que vivió en el siglo XVIII. Lucrecia vivió en el siglo XVIII y murió muy joven, es justamente en la edad que muchas mujeres jóvenes que están aquí en la clase de artes dramáticas tienen ahorita, pero por su época, Lucrecia ya a la edad en que falleció, mm, porque antes la gente se moría muy joven. Ujú. Este, ya esa persona era casada y era profundamente amada. Lucrecia, aunque tuvo una vida muy corta, qué tristeza porque la vida es muy bonita, eh, fue profundamente amada. No sabemos si ella lo reciprocó porque se murió, pero sí sabemos que fue profundamente amada, porque cuando Lucrecia muere, la persona que la amaba con locura empeñó toda su vida en crear una manera, ojo, crear una manera de comunicarse con ella, es decir, un puente entre los dos mundos del alma humana, la vida y la muerte. Ujú. Muchas historias interesantes tienen que ver con esto de la vida y la muerte, porque somos la única especie que es consciente de su finitud, ¿verdad? Del memento mori, de que alguna vez moriremos. Bien, entonces ahora les voy a presentar la única imagen que existe de este personaje real de la historia, llamado Lucrecia. Es una imagen muy mala porque es la imagen tomada de una fotografía de una pintura. Y voy a lanzarles un reto. Cuando uno tiene una historia de un personaje y que sabemos que fue amada con locura, y que su amado, su corazón no se contentó con haberla perdido, como decía Neruda. Entonces, vamos a conocer a Lucrecia y les voy a lanzar las preguntas de con ese aspecto, con dónde está, qué parece estar haciendo, dónde está pintado ese cuadro de Lucrecia. ¿Qué podemos descifrar? Los seres humanos somos descifradores y descifradoras de qué significa lo que estamos viendo, viviendo, la actitud que el otro nos vio, cómo respondió, el tono de la voz. Constantemente en nuestra historia cotidiana estamos tratando de entender dónde estamos. Por eso el teatro es una herramienta valiosísima para poder descifrar un poco el alma humana. Y sin más preámbulo, con ustedes, Lucrecia Morsi. Esta es Lucrecia. Vamos a ver. Ay, qué feo se ve esto. Lo voy a poner abajo. Ay, no, se ve peor. Bien. Esta es Lucrecia Morsi. ¿Quién me puede decir quién era este ser humano por lo que vemos? Por este rastro tan limitado y tan parcial, que así queda siempre los rastros de la vida humana. em, de esta pintura, Lucrecia Mors. ¿Quién se anima?
Voy a sacar mi cuaderno de quién colabora. Celeste, vos llamás, porfa. Ok. Bueno, ya, ahí alguien levantó la mano. Ok, Jaden. Me gustaría decir que tal vez por la gran libreta que carga o es una escritora Perdón, o un perdón, perdón. No artista. te escucho, no te escucho. ¿Podrías acercarte un poquitito más a tu sonido? ¿Escucha? Es que además tengo mi alma tren aquí pitando. ¿Me Listo, perdona, escucha? Jaden, adelante. Quiero decir que tal vez por la gran cantidad de hojas que tiene ahí es posiblemente o una escritora o un artista. Mm, Súper bien, Jaden. ¿Quién más nos puede contar quién mira en esta imagen? Alejandro, adelante. Sí, como decía Jaden, yo diría que es una poeta. Excelente, Alejandro. Seguimos adelante. Celeste, llámelos para no perder tiempo en que la gente reciba la palabra. Ok, entonces vamos con Germán. Hola, hola, buenas tardes. Me parece que es una artista nata, una poetisa, una persona que busca inspiración en cualquier aspecto de la vida para crear arte, para crear esas expresiones que a veces son intangibles ante nuestra realidad, pero se vuelven un poco más sencillas cuando las conviertes en arte, ya sea mediante un baile, una obra, un poema, una carta, una escritura, se logra aliviar un poco más. Y me parece que ella ahí expresa ese talento de hacer arte en dibujo, escritura, poema, cualquier cosa. Wow, qué lindo cómo pensás el mundo y cómo piensan los dos compañeros. eh, y dirigieron vean atención a quién es, a qué se dedica, qué, enfrente de qué actividad vital estoy. Ajá. Pueden compartir también qué les dice el sillón, qué les dice el vestido, qué les dice el paisaje del fondo, Aquí porque habla, estamos descifrando quién es. Ajá, adelante. dice Sebastián Moya, que se ve que era una persona pura, pareciera una poeta, tal vez el amor sí era correspondido y estaba escribiendo sobre él. Qué bello. Se me fueron con esa introducción de que fue amada y que se murió joven. Muy bien, excelente. Pues Lucrecia Morse era una joven de clase social alta. Eso nos lo dice el vestuario, nos lo dice el sillón y el material del sillón, el espacio de fondo, que es una casa señorial con ese gran macetón, ¿verdad? Y nos lo dice exactamente lo que los compañeros acaban de nombrar de distintas maneras y con distintas interpretaciones de quién era, porque no lo sabemos todavía. Ajá, que era una mujer que parece que era educada, porque tiene en la mano un libro o material de dibujo o de lectura o de escritura. Y si eso lo relacionamos con que era una mujer de finales del siglo XVIII, pues era una mujer de clase social alta. Ujú. No solo por su vestuario, sino por su capacidad de no ser una analfabeta. Aún las reinas eran bastante analfabetas en el siglo XVIII, porque no en todas las épocas ha sido un recurso tan valorado el ser una persona educada. Era un recurso muy escaso. Entonces, Lucrecia Mors, pobrecita, se murió muy jovencita de unas fiebres. Lucrecia era una joven educada, de clase social alta, era una joven sensible. Interpretaron súper bien el gesto de esa mirada perdida. ¿Lo ven? Se ve, yo sé que es una mala foto de la imagen, pero esta es la mejor que conseguí. Esa mirada perdida como viendo hacia adentro, ¿verdad? O Una sea, mirada hasta una, tristes. exacto, muy bien. Vean que una imagen, una fotografía de una pintura, en este caso la imagen de una pintura, está contando una historia. Esto necesitamos que nos volvamos más finos. Ajá, todo cuenta.
en un escenario, y si tomáramos esto como que es una imagen fija, como si fuera un escenario, ahí podemos leer una historia. Imagínense la riqueza si se volviera, y ahora se podría hacer con la IA, si se volviera Lucrecia y nos hablara qué estaba pensando, o si tal vez estaba planeando hoy voy a hacer sopa de pollo, ¿verdad? No sé. Este, lo interesante de este caso es que el ser humano se comunica no con palabras, se comunica con desciframiento de historias. Es como si tuviéramos una especie de gran lector que no solo está en nuestros ojos, sino en la audición de los tonos de la voz, en lo que nos acerca o aleja de lo que tenemos escénicamente. Una historia es una cosa tremendamente llena de elementos. La vida no es para nada simple. Cada uno de nosotros en sus espacios, en la clase que estuvieron presencial esta semana, nos miramos y tratamos de poner cuidado, pero simultáneamente estábamos siendo leídos en cuanto a nuestra historia por otras personas y nosotros en pequeños instantes leíamos a otras personas o compartíamos con otras personas que ya conocemos. Las historias son muy importantes para la creatividad. Son la llave de la creatividad porque son lo que está en el alma humana, lo que nos hace humanos. Y ahora les voy a presentar al señor que amaba a doña Lucrecia, a esta hermosa mujer Lucrecia Morse, don Samuel Morse. ¿Han oído del código Morse? Ahí le pusimos Sí, este, el alfabeto, que era ese que transformaba en un código de puntos y rayas las letras del alfabeto y los números básicos y permitía una comunicación. Sin palabras. El código Morse fue una invención secundaria que tuvo que hacer don Samuel porque recuerden que lo que andaba buscando era cómo atravesar el velo oscuro de la muerte para poder hablar con Lucrecia, que estaba del otro lado, ¿verdad? Y él, don Samuel, inventa algo que fue una cosa absolutamente insólita y maravillosa. O sea, su creatividad fue alimentada por el deseo apasionado de cruzar la línea, y que fue el telégrafo, el inalámbrico. Para nosotros hoy día esto es una cosa pues que no tiene la mayor importancia porque nosotros tenemos en la mano esta maravilla, ¿verdad? Y esta maravilla no tiene cables, ¿verdad? Y yo puedo buscar el número de una persona querida con la que no hablo hace mucho y hablar con ella o escribirle un mensaje o mirar qué imagen subió, etcétera. Pero si nos vamos a la época de don Samuel, que no pretendía transformar creativamente la idea de cómo nos comunicamos, sino pretendía contactar a su Lucrecia, en esa época la manera de comunicarse llevaba mucho tiempo. Imagínense lo que era un mensaje urgente. Tenía que ser escrito en un papel físico, metido en un sobre, enviado por un mensajero que podía ir a caballo, podía ir en un carruaje, podía ir en un barco, tampoco había aviones, ¿verdad? Es decir, un mensaje urgente podía tardar 2 meses. Es más, de hecho, muchas noticias de personas que fallecen en la Primera Guerra Mundial llegan hasta años después porque los papeles de cartas se perdieron, y esas personas nunca regresaron a su familia. Entonces, no es poca cosa y tiene mucho que ver con nosotros que este señor Samuel Morse inventara el código y hiciera posible esta transmisión de mensajes inalámbrica que no existía en la época. Y vean qué vacilona la telegrafista ahí, que tenían como una especie de almohadilla
a través de las cuales transformaba el te amo, llego mañana, espérame en la terminal, en puntos y rayas. Ajá, este, nunca lo logró Morse, nunca le respondió Lucrecia, pero hizo posible algo que no existía ni era pensable antes que él, que era la comunicación inmediata, que yo puedo a través de este mecanismo, ujú, y sin necesidad de espera, tener comunicación inmediata. Opa, 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 se me puso una cosa que no era, queridos. Y aquí les presento otro personaje divino que probablemente algunos de ustedes los conocen, especialmente la gente apasionada del cine, yo me uno, y que nos rompe muchas expectativas. Les presento a Heidi Lamar, ese era su nombre artístico, y Heidi Lamar era una de las actrices más importantes del cine mudo, de los primeros años del siglo XX en Hollywood, y es recordada porque con esa inmensa belleza que nos mira y que mira hacia arriba, hizo el primer desnudo total en la pantalla cinematográfica en los inicios de del siglo XX. Heidi Lamar tenía una historia también, una historia súper dura, relacionada con que era una mujer muy bella, como pueden ver, muy bella. Entonces Heidi Lamar fue casada a los 16 años con un tipo que después evolucionó a ser uno de los nazis más sanguinarios, porque Heidi Lamar era austriaca, am, y la casan muy jovencita con este hombre que la maltrataba, y ella decide huir y se monta en un barco con un bolso con cuatro trapos, y eh, pone el mar Atlántico entre ella y su abusador, ¿verdad? Llega a los Estados Unidos y ahí hace una carrera importantísima en el cine mudo, ¿verdad? Como pueden ver, pero también, y esa es la cosa súper loca, como inventora. Ella se relaciona con estudios de la comunicación inalámbrica en largas distancias, que hoy día, sin los estudios de Heidi Cohen-Antheil, no sería posible imaginar que sin un cable, que era o una diligencia, o un caballo, o un buque, ¿verdad? Fuera posible lo que para nosotros hoy es algo sí, cotidiano. Qué locura, además, esta combinación entre una inteligencia genial y una belleza extraordinaria. Esa es la gran trampa de la historia, ¿verdad? Porque en nuestra cultura hay a veces prejuicios y estereotipos dirigidos a las mujeres y les ensartamos una historia sin siquiera conocerlas. Por ejemplo, la historia podría ser que por ser una mujer bella es tonta, que es uno de los estereotipos que hay, ¿verdad? Cosa que es un absurdo, ¿verdad? Porque a veces prejuiciamos las historias de otras personas sin conocerlos y nos alimentamos de grandes fantasmas horribles que hay siempre en toda cultura, que son los prejuicios, que son las ideas prehechas, que son los juicios precipitados sobre la gente. Heidi Lamar era una gran científica y también una gran actriz, ¿verdad? Es muy particular, doña Heidi, e hizo avanzar todavía más. Vean que aquí hay una otra historia, ya dejamos atrás a Lucrecia y a Samuel, ¿verdad? Este, ay Dios, ahí está transcribiéndose todo. Y ahora, pues tenemos esta manera de comunicarnos, ¿verdad? Esta manera de comunicarnos nos hace ganar muchísimo. No podemos ir en contra del progreso y de que la creatividad humana produzca muchas cosas, aunque su intención en el caso de don Samuel y doña Heidi, que era sobrevivir, no fuera legarnos las bases que hicieron posible
que el mundo se comunicara más, no sé si mejor, ¿verdad? Y aquí les presento a uno de los autores de la filosofía contemporánea llamado Paul Virilio, este, que se ha hecho muchas preguntas muy interesantes de qué significa que nos podamos comunicar así, tan fluida, inmediatamente, ¿verdad? Que todos sabemos que eso es muy ventajoso y nos ayuda mucho y no podríamos entender la vida de otra manera. Pero en la primera pregunta que se hizo es, ¿cómo algo que nos iba a permitir liberar el tiempo para hacer otra cosa, ¿verdad? Que es podernos comunicar con mayor fluidez, con mayor instantaneidad y automatismo, no lo hizo. Más bien, nos tomó más tiempo, nos toma más tiempo ahora que podemos hacerlo más. Vean qué paradoja más interesante de la historia de la cultura estamos viviendo hoy día. Paul Virilio nos hace un llamado a que defendamos dentro de nuestra vida cotidiana el tiempo para desconectarnos de los celulares. De hecho, ahorita hay toda una corriente en psicopedagogía que se pregunta si son tóxicos, sobre todo en edades tempranas y en las personas más jóvenes, si son una adicción, si pueden ser vistos como algo que la gente no logra controlar y se apodera de su historia. Paul Virilio nos invita a equilibrar, a dejar tiempo para estar con nosotros mismos, para compartir con la gente, compartir en realidad y en el aquí y el ahora, no compartir mandando una imagen y vivir en tiempo real. A veces encontramos que las personas ahora están más preocupadas por captar la imagen de lo que están viviendo, del paseo, del atardecer o lo que sea, que de estar ahí y disfrutarlo, ¿verdad? Ustedes me entenderán. Son unas paradojas muy locas, ¿verdad? De nuestro tiempo y por eso puse ahí al conejo de Alicia. Ese dibujo es de la pluma de Lewis Carroll, el autor de Alicia en el País de las Maravillas, que conocerán muy bien esa historia de la niña que entra a ese país imaginario, a ese mundo, donde encuentra pues unos personajes muy particulares. El que la hace entrar es el conejo, que anda muy atrasado y siempre muy preocupado por el tiempo, ¿verdad? Este, Ahí les dejo a Paul Virilio y ojalá que este, les haga sentido esto de la creatividad y las historias. El arte dramático aquí les va a proponer un viaje de las clases de los viernes por la tarde, tratando de construir entre todos mayor humanidad, mayor creatividad, entender cómo se cuenta una historia desde el arte dramático, cómo podemos fortalecer nuestras capacidades para contar mejores historias y para apreciar. Y si hay alguien que conoce a Shakespeare, pues estamos muy adelantados. Este, porque una cultural, ya les conté, es una herencia del tiempo virtual y que el escenario estará en la pantalla. ¿Y qué hace el arte en la formación de la universidad tecnológica más prestigiosa del país? El arte no es un complemento, ni es un barniz, ni es una cereza del pastel, sino apague y vámonos. Este, yo estudié tantos años como su profesor de mate discreta y tengo un título que vale igual. Pero en nuestra cultura y en nuestra sociedad, a veces no somos muy claritos en apreciar qué es lo que puede darnos el arte. Entonces, este curso, les decía, quiere invitarles a explorar qué nos puede dar el arte. Este, ¿Por qué creen que están llevando una cultural? Alguien que me comparta para que descansen también un poco de mi voz. Adelante, Germán. Bueno, creo que llevar una cultural
tiene muchos factores o se podría ver desde diferentes puntos de vista. Una de esas es aprender, aprender otras cosas, aprender un poco de historia, que es el arte, nos enseña mucho de historia. Eh, Nos enseñaría mucho a salir de nuestra área de confort y me sumo en esas. Y Qué también dicha, tener ojalá. otras perspectivas de vida, de realidades y de enfrentar la vida. Creo que la vida también, si lo vemos desde cierto punto, la vida es una obra de teatro. Es una obra de teatro que tenemos Ay, que qué lindo. enfrentar. Usted sabe que eso lo dijo Shakespeare, Herman. Correcto, Exactamente esas palabras. correcto, lo dijo Shakespeare. No quiero dañarme de su frase y honor a quien honor merece. La vida es Buenísimo. una obra de teatro que enfrentamos día a día y nosotros decidimos cómo la enfrentamos. Entonces, de la vida laboral que hoy mantenemos alguno y que van a llegar, pues los que tienen menos edad y que solamente se dedican a estudiar, pues creo que esta cultural nos ayuda a enfrentar ese día a día. Eso espero. ¿Alguien más? Qué lúcido, Germán. Muchas gracias por ese aporte tan creíble, porque las historias debe uno creerlas. Muy bien. ¿Quién más quisiera compartir por qué creen que están en una cultural? Ya son adultos, tienen que entender por qué hacen las cosas. Adelante, Celeste, me les da la palabra. Cristel, yo creo que como para aprender cosas nuevas, no solamente como hacerme referente a la carrera, sino también a experimentar nuevos horizontes. El arte es todo un mundo nuevo. Entonces, yo creo que es importante para formar también cada uno un pensamiento crítico, em, formar o tal vez encontrar algo más que nos guste, además de estar con el teléfono. Qué hermoso, querida, qué hermoso lo que acabas de decir. Qué necesario que es siempre tener como un algo más que no sea lo que nos acostumbramos rutinariamente. Súper valioso su aporte. Diversificar es importante. Ok, bueno, lo vamos a dar ahí. Y la formación humanística, que es la que tiene eso que acaba de compartir la compañera, que se preocupa no solo por que aprendamos a ser buenos profesionales, ¿ah? Eso es esencial. Tenemos que tratar de ser los mejores profesionales en el ámbito o disciplina o carrera que, que elegimos para estudiar su formación universitaria. Eh, pero eso no se trata solo de aprender libros, ni de sacar buenas notas, ni de aplicar procedimientos. Es poder encontrar cómo integrar todo lo que uno aprende en su ser y hacerlo suyo, hacerlo su historia, como decía Herman. Y para eso necesitamos habilidades que no son solo los conocimientos de la carrera. Ujú. Eso es una de las cosas que persigue la educación humanística. Mm, Cómo ser agentes de su propia historia. Ujú. Pero no agentes que se motivan y todas esas psicologías baratas que están ahora de moda. Y perdón si les gusta mucho y si les sirve, enséñenmelo por favor, porque yo no les creo nada. Este, mm, y les presento aquí, ay, qué impresionante que es ver una ruina o un fósil. A mí me impresionó tanto el hueso del perezoso gigante y el mastodonte que encontraron recientemente en nuestro país, porque son como campanadas que nos recuerdan que estamos hechos de tiempo. O cuando vamos y vemos una ruina de una gran civilización, de lo que fue un inmenso templo, el templo del dios Apolo, que era el dios de la belleza, no de la belleza en términos de la vanidad de la apariencia. La belleza dentro de la cultura griega era eso, era tener un alma capaz de ser apreciada porque solamente con exponerse a esas almas, y me entenderá muy bien porque las conocen, uno
siente que queda en un lugar distinto. La belleza es el gran poder del alma humana para recordarnos que estamos vivos, que estamos en otro lugar, para conmover nuestra alma. Si no, el alma se vuelve chiquitilla y raquítica. El alma humana se alimenta de belleza. Y con belleza no hablo de lo bello, ¿verdad? ¿Verdad? No solo una gran iglesia barroca para los que son de arquitectura, que es una belleza, ¿verdad? A veces en una construcción tan sencilla como el rancho de nuestras indígenas bribríes, hay toda una maravilla de belleza porque hay toda su historia del mundo y del universo está en la construcción del rancho bribrí. Pero bueno, estas ruinas son las del templo de Apolo, este, una de las culturas más apasionantes, igual que todas las culturas apasionantes, poderosas, otras crueles y terribles, antiguas, han tenido su umbral, su momento fulgurante, que puede ser de varios siglos, y su ocaso, ¿verdad? Hay una historia, un arco vital también en las civilizaciones y en las culturas, según nos enseña la historia. Y eso tiene que ver con que no siempre la sobrevivencia de una civilización la puede decidir ella misma. A veces la decide la fatalidad, o otra cultura que la invade, o otra circunstancia climática que le hace más difícil la sobrevivencia, o ella misma se carcome por sus decisiones, ¿verdad? Todas las cosas han pasado en la historia. La cultura griega tuvo su gran apogeo y su ocaso y fue invadida por la cultura romana que se la tragó por el imperio. Y este era el templo más sagrado para las personas de la edad de ustedes, las personas jóvenes adultas en las ciudades mediterráneas de Grecia. Este templo debía ser visitado por toda persona joven en algún momento de su vida y el acto de ingresar al templo, de atravesar el umbral de la entrada del templo, debía ser un momento individual, singular y personal de cada joven ateniense. Arriba, en el umbral del templo, estaba tallada en la piedra una frase. En el momento en que la persona joven atravesaba, habiendo leído esa frase, era considerada un ciudadano de la cultura ateniense. ¿Qué decía esa frase para que en una acción, como atravesar un umbral, ¿verdad? De un templo, se considerara que esa persona ya había entendido, ¿verdad? Como decir la cédula, el momento en que uno le dan la primera cédula ahí en el registro, ¿verdad? La frase decía, conócete a ti mismo. Eso era lo mejor que la cultura griega te podía enseñar. Conócete a ti mismo. Ustedes me dirán, pues si yo ya me conozco, todos los días me veo en el espejo, yo me sé mis debilidades, me sé mis errores, me sé mis cosas que no me hacen muy feliz, me dan vergüencilla, me sé mis fortalezas y mis cosas lindas y me lo sé. El problema es que uno cambia. Uno no se puede declarar que ya se conoce nunca, ¿verdad? Porque las cosas que uno va viviendo, que va compartiendo, que va aprendiendo, le van cambiando. Estamos obligados una y otra vez a descifrar más y descifrar mejor qué estamos haciendo aquí, a conocernos una y otra vez, porque como decía Germán, la vida puede ser un teatro y en el teatro puede haber agendadas las carteleras de historias muy diversas del mismo personaje. ¿Ok? Entonces, vean qué interesante, la formación humanística no es un complemento, ni es una especie de barniz para que digan que tuvieron algo de conocimiento, en este caso del teatro. La idea es que logremos plantar algunas semillitas, ustedes verán qué hacen con ellas, algunas semillitas que les ayuden a este viaje de entender
un poco más quiénes son y acomodar el que se estén formando como personas profesionales para el futuro. Eso es muy importante. Y ahora les voy a presentar a este personaje que yo admiro mucho, aunque fue un emperador romano, porque no todos los romanos eran tontos y malos como Calígula y Nerón. Bueno, él es posterior a Jesucristo, este Marco Aurelio, ¿verdad? Es muy famoso porque hay una película que se llama Gladiador, donde se ve cómo lo mataron. Marco Aurelio era, además de emperador de Roma, del imperio más grande que se ha conocido en toda la historia, es tan grande como el chino. El chino y el mongol, tienen relación, pero digamos de tamaño. Pero es muy famoso la expansión que tuvo durante varios siglos y siguió el mismo camino, ¿verdad? El umbral, el apogeo de varios siglos y después el ocaso y la decadencia, ¿verdad? Este fue un emperador muy interesante porque además era filósofo y estaba en la escuela de los estoicos. Les invito a explorar un poco los estoicos y a Marco Aurelio porque tal vez es la persona que, desde mi punto de vista, nos ha dado más pistas en un libro que se llama Meditaciones. Algunas ediciones le llaman reflexiones, pero su obra original se llama Meditaciones y nos da un montón de pistas de cómo hacer para conocerse a uno mismo y para responder qué estoy haciendo aquí en la vida, ¿verdad? Vamos a mostrarles otra imagen de él y se supone que hay mucha sabiduría en las meditaciones de Marco Aurelio, pero sabiduría que nos sirve para el hoy. No era sabiduría de esa muerta que es, ah, mira qué bonito que pensaba, ¿verdad? Este, y ustedes encontrarán que hay frases de Marco Aurelio que ustedes ya oyeron sin saber que eran de él. Porque esa es una cosa de las cosas maravillosas de las buenas ideas y frases. Van viajando de boca en boca y transformadas y apropiadas por otro personaje o repetidas por otro personaje y no nos resultan ajenas ni extrañas, nos resultan familiares. Esta es una de ellas, es el memento mori famoso que les hablaba al principio de Marco Aurelio. Podrías dejar esta vida ahorita mismo, ¿verdad? Acuérdese que eres mortal, es lo que te está diciendo. Pero no para deprimirse y para decir, ay, qué terrible, me voy a morir un día, sino para encontrar una manera de descifrar qué estás haciendo aquí, porque todos nos vamos a morir. Yo mucho antes que ustedes, ¿verdad? ¿Y qué eran las enseñanzas principales? Y aquí no puse ilustraciones ni nada, pero van a encontrar que ustedes las han oído. Yo nada más se las estoy recordando. La primera tiene que ver con entender que uno es el que lleva el control de su alma. Ujú. Hay cosas que no controlamos, ¿verdad? Y hay cosas que sí. Somos esa dualidad, ¿verdad? No podemos controlarlo todo, pero hay algunas cosas que sí. Vamos a hablar mucho de esto porque las grandes historias del arte dramático tratan sobre esto, sobre cómo enfrente de ciertas circunstancias adversas hay enseñanzas que nos dan las historias de los grandes personajes del teatro para atravesarlas. La otra es el amor fati, el amor a los hechos, entender que de ahí sí hay cosas que yo no escogí y que me cayeron, ¿verdad? Yo no escogí nacer en esa familia con ese problema tan grande, con ese tío, no escogí esta enfermedad, no escogí perder a esta persona querida, no, porque uno es solo un humano, ¿verdad? El amor fati es el amor al destino, el amor a los hechos. Entonces, entienda lo chiquitico que es, ¿verdad? Y el obstáculo se convierte en camino. A mí esa frase me fascina. La tercera enseñanza de Marco Aurelio, vean que todo les va a sonar,
Y si han estado en una organización comunitaria o scout ustedes han oído estas cosas. Vean qué poderosas ideas las de Marco Aurelio y la escuela estoica. El otro gran filósofo era Séneca. Este, tenga una vida ética y social. Preocúpese por ser una buena persona en dos platos, ¿verdad? Uno no puede hacer una vida, aunque le salga divina, como las Kardashian, solo. ¿De qué sirve vivir en una gran mansión si uno no ha hecho nada para los demás? No, no quiero hacer esa afirmación de las Kardashian, no conozco, este, seguramente sí son unas personas muy útiles, pero de repente en este momento cultural se nos manda a estar demasiado preocupadas por el éxito individual, por resolver las cosas y las necesidades de las cosas personales y familiares más cercanas y no preocuparnos por la comunidad. Y así no funciona, ¿verdad? Estamos en un mismo contexto y estamos obligadas a ser útiles. Se espera, y en el TEC eso es muy importante. Esta universidad ha hecho un aporte fundamental para el país que tenemos hoy, para muchas cosas muy buenas que tiene este país hoy. Esta universidad de la que ustedes se honran en ser sus nuevas o ya viejas generaciones, no sé, el momento de la carrera en que están, esta universidad ha dado un aporte fundamental a que este país sea un país mejor. Pero eso es por sus cursos también, donde les recordamos, mire, usted aquí no está solamente para ver si tiene un trabajito y ganar mejor y comprarse un carro y un microondas. No, eso es innecesario resolverlo, por supuesto que sí. Pero además usted tiene la responsabilidad de pensar por el colectivo, porque ustedes son la vanguardia de las mentes más lúcidas de nuestro país. Por eso están aquí. Yo sé que les ha costado mucho llegar y que les cuesta mucho mantenerse y que a veces les va como un quebrado, ¿verdad? Pero su país les necesita, su comunidad les necesita, haciendo lo que puedan. Pero no piensen solo hacia adentro, porque eso les empobrece el alma y van a tener una historia muy chiquitilla y muy fea. ¿Ok? Rectitud. Olvídense de que les digan, ay, qué lindo, qué excelente que sos. Eh, Hoy día, con la cultura de las redes, estamos siempre tan nerviosos de que nos pongan me gusta, de que alguien diga algo feo de nosotros, ¿verdad? De ser populares. Ay, qué pereza esta cultura del rating. Nos quita mucha energía, nos drena, nos aparta de la búsqueda de nuestra propia historia, ¿verdad? Cuestiónense esto, como decía Paul Virilio, recordar el memento mori, como les decía antes, esta es la frase más famosa de Marco Aurelio, y esta última que él no usaba la palabra gestión, pero tiene que ver con administrar las emociones. Y ahora vamos a ver, y ya vamos acercándonos a otro momento sin tanta hablada mía, este, siempre mm, hay algún tipo de necesidad de que nos adaptemos a cosas, de que renunciemos a cosas. Y a veces duele eso, ¿verdad? ¿Cómo hacer para atravesar la vida, los retos, la disciplina, los golpes que nos da la gente? Porque a veces la gente nos golpea. El ser humano no es solo una flor de loto, ¿verdad? El ser humano a veces tiene espinas y no se entiende. Y a veces ese ser humano que no se entiende está súper cerca y lo queremos o la queremos, ¿verdad? ¿Cómo encontrar una manera para que nuestras emociones se transformen en algo que ojalá, las más de las veces, porque a veces no se puede, estén a favor de ayudarnos a tener una buena vida? Todo esto, chiquis, tiene que ver con el teatro. El teatro es como un campo de entrenamiento de todo esto, a través de las historias de personajes, de la gran maravilla que es la ficción dramática. Contar una historia y encarnar un personaje que no estoy viviendo realmente, pero me estoy entrenando.
Me estoy entrenando descifrando cómo es que puede ser un hombre tan idiota de matar a la persona que ama porque intrigaron contra ella y creyó esa intriga. Otelo, Shakespeare, ¿verdad? ¿Cómo es posible que esos dos enamorados de Verona, las dos personas más bellas y más puras enamoradas, terminaran muertas en Verona, Romeo y Julieta, ¿verdad? Ejemplos con mucho cariño para Luis. Bueno, ahora vamos a ver cómo un autor contemporáneo, el psicólogo más famoso de Harvard, hace una teoría del manejo de las emociones. Se parece un montón a Marco Aurelio. Yo no sé si él se inspiró en los estoicos, pero les voy a presentar a el más famoso psicopedagogo y científico investigador de Harvard. Él publica su primera investigación en los años 80 en la Universidad de Harvard, que es David Goleman, ¿verdad? Y que es el que propone la teoría de la inteligencia emocional, que yo la pongo, chiquis, porque es casi que una especie de tratado de teatro, ¿verdad? Y ahora les voy a poner un resumencillo de qué es lo que decía Goleman, para que vean qué vacilón, cómo coincide con esto que decía Marco Aurelio, ¿verdad? Hace 2000 años, ¿verdad? Y ahora demostrado con evidencia empírica y metodología científica, esta criatura es David Goleman, un encanto de ser humano, se hizo famoso mundialmente porque él dijo, miren, los sistemas educativos están equivocados, totalmente equivocados. Si usted no enseña inteligencia emocional, usted va a perder la mayor cantidad de talento que usted tiene sentado en las aulas. No porque sean tontos, no porque no tengan un CI dado, no porque no tengan capacidades, sino porque el sistema está diseñado para meter a todo el mundo en una misma canasta y no enseña lo principal, que es la inteligencia emocional. Entonces él decía, miren, usted le puede pasar un test de CI, de coeficiente intelectual, a cualquier persona que está sentada en un aula universitaria y usted puede obtener ratings de 160, que es el límite de la genialidad, ¿verdad? Los genios tienen de ahí en adelante. Y usted les habla y son unos idiotas, son unas malas personas, no entienden nada, pero pueden ejecutar una serie de tareas con nivel de brillantez. No son Heidi Lamar, ¿verdad? Ni son el pobre don Samuel. Entonces, este señor propuso que lo que realmente había que tratar de trabajar a todos los niveles, y vean que aquí entra el teatro, es la habilidad para poder identificar las propias emociones y las de las demás personas. Y que para poder fortalecer la inteligencia emocional, que había una gente que ya eso lo traía por su formación, por el contexto familiar, que fortaleció esa habilidad en esa persona, por la comunidad, por la cultura. Ya hay un nivel, no hay nadie que no tenga algo de inteligencia emocional, pero que eso, y esa es la más interesante, se puede fortalecer igual que andar en bicicleta. Entre más usted la practique, las habilidades relacionadas con inteligencia emocional, más las va a desarrollar y no se pierden nunca. Vamos a ver cuáles son las habilidades relacionadas con la inteligencia emocional según don David Goleman. Si les interesa el tema de la inteligencia emocional, yo hace varios tiempo le pedí a la biblioteca del campus que adquiriera una serie de publicaciones clásicas por si quieren profundizar esta temática, porque pues en este curso nada más la vamos a, ay, puña, la vamos a nombrar. Y vean que ahí tienen las habilidades de la inteligencia. ¿Qué es esto? Este chunche me está, saboteando las habilidades. ¿Ven esa lista que está en rojo? Sí.
Sí, Estoy tratando de quitarme de... Ay, ya me logré quitar. Esas son las habilidades eh, que Goleman decía que tenían que ver con la inteligencia emocional. Vean que están súper emparentadas con los estoicos y Marco Aurelio que vimos antes. Voy a quedarme callada para que las lean un ratico y van a escoger de esas habilidades tres que a ustedes les parezcan particularmente importantes. ¿Ok? Van a escoger tres que ustedes dicen, esto me parece importante. ¿Ok? Me voy a quedar callada un ratito para que las lea. Muy bien. ¿Ya la leyeron? Ok, ahora vamos a escuchar. Ojalá que más gente se sienta con ganas de participar y de compartir qué tres habilidades escogió y que nos comente muy brevemente por qué. Adelante. Celeste, de la palabra, porfa. Ok, vamos con Germán, luego María Vargas y luego Esteban Alonso. Gracias. Gracias. Bueno, de mi parte, definitivamente hay una de esas que trato de aplicar día a día, que es la empatía. Creo que hoy el mundo requiere más, más empatía. Hoy necesita más personas empáticas en el mundo que personas millonarias, ya que muchas veces encontramos personas que hablan desde su único beneficio y pretende que las otras personas del mundo tienen que estar a sus pies. Eh, Me encanta también lo que es la visión positiva. Creo que vivimos, no sé, soy muy creyente de las energías y creyente de que si aplicamos una vida con base al espejo, por ejemplo, si le damos una sonrisa al espejo, el espejo nos sonríe. Entonces, si somos positivos, la vida nos va a dar cosas positivas. Si hoy agradecemos, la vida nos va a seguir dando cosas para agradecer. Y claramente, adaptabilidad. Vivimos en un mundo que va, uf, a 1000 por hora y tenemos que estar haciendo adaptaciones laborales de vida, de percepción, de conocimiento. Entonces esas serían como mis tres elecciones: empatía, visión Muchas positiva y adaptabilidad. gracias. Muchas gracias, Germán. Qué lindo su participación. María. María. Y no podemos ir pasando, ¿vale? Porque hay varios. Ok, ok, pero tal vez que María nos diga si mejor lo manda por el chat. Solo tres, querida. Ya, profe, es que, perdón, es que como que se me pegó. ¿Se escucha? Sí, Pirli. Ok, sí, es que ando como con muy mal internet. Am, ahorita no puedo prender la cámara porque estoy como en un ángulo un poco complicado porque tuve un problema en la rodilla. Entonces, sí, pero ¿Estás am, acostada? yo diría, sí, sí, estoy Wow, acostada. buena suerte con eso. Am, sí, gracias, profe. Espero mejorarme, la verdad. Am, y bueno, yo diría que las tres que son más importantes para mí, bueno, la primera sería adaptabilidad, porque creo que algo muy importante es que uno esté abierto a los cambios que la vida le puede ofrecer a uno, porque pueden ser grandes oportunidades para aprender más sobre uno mismo y sobre los demás. Y siento que es muy importante tener como esa apertura, así como a aprender y adaptarse a nuevos entornos. Am, También, diría que el manejo de conflictos, porque creo que no hay muchas personas que sean buenas como manejando los problemas entre
interpersonales. Creo que es muy difícil. También la parte de la comunicación, como comunicar los problemas, comunicar lo que me molesta y comunicar, sí, aprender a comunicarse entre nosotros para que sea como una convivencia más honesta este, y más llevadera. Este, y creo que eso hace falta mucho y es muy importante el manejo de conflictos en esa parte porque eso nos ayuda a entendernos mejor. Y diría que la otra es la autoconciencia emocional, porque también es muy difícil a veces saber el por qué nos sentimos de alguna manera o qué es lo que nos hace sentir de una manera u otra y dejamos que nuestras emociones nos consuman y actuemos de una manera errática o a veces como impulsiva. Y es muy importante saber como por qué nos sentimos de una manera o reconocer de dónde vienen ciertas emociones, porque eso nos puede ayudar a actuar mejor en momentos de crisis o en momentos muy emocionales. Entonces, sí, yo creo que esas son las tres Ah, que pienso yo. extraordinario, María. Todas sus reflexiones. Muchas gracias por compartir tanta profundidad de pensamiento, Esteban. Hola, hola. Estoy con Hola, la Esteban, pelota. una cara Ok. humana. Ujú. ¿Qué tal? Es que estoy en la biblioteca, entonces no quiero hacer mucho ruido. Me pareció llamativo ver lo de liderazgo inspirador. Me gusta mucho esa propiedad. Me llama mucho la atención también la empatía. Cuesta mucho desarrollar la empatía a veces porque uno pasa tan metido en cosas que lo obligan a estar pensando rápido, mecánicamente, o uno se le olvida la empatía propiamente por estar tratando de pensar en el resultado final y las cosas se olvidan. Y finalmente el tema del autocontrol emocional, más que la conciencia, porque el autocontrol engloba que uno pueda, pues no solamente estar consciente de las emociones, sino también poder expresarlas y poder moderarlas de una manera adecuada. Entonces, por ahí, el liderazgo inspirador, sobre todo, me llama la atención porque pocas personas en este mundo han tenido esa capacidad y ahora está muy disfrazado de falsas prioridades el tema del liderazgo. Entonces, también reconocer a una persona que es un líder, no por fama, sino por lo que hace, por lo que inspira, por lo que motiva, por lo que desarrolla, me parece bastante importante también. Eso. Muchas gracias, Esteban. Muchas gracias, Germán, María y Esteban, y a los otros compañeros y compañeras que quieren compartir un poco qué eligieron. Yo sé que no permite tanto desarrollo. Pongámoslo en el chat para poder continuar. Lo que quisiera invitarles es a que tengamos estos como puntitos de entrada, que son racionales en este momento, son ideas para ir dándole sentido a nuestro curso y a cómo la pequeña aventura o el pequeño viaje que vamos a hacer por el arte dramático va dirigido a, como lo tenemos diseñado, a tratar de hacernos preguntas, desarrollar experiencias que nos permitan fortalecer algunas de estas habilidades o por lo menos entenderlas un poco más, ¿verdad? Porque es un curso corto, pero ¿qué hay más extraordinario que el juego a un personaje que uno no es para poder descifrar empáticamente por qué la gente toma malas decisiones o decisiones que van en contra de su mismo ser? Entender la historia que hay en esa cabeza que se dirige hacia el precipicio, ¿verdad? O entender lo que hay en esa cabeza de esa gente tan inspiradora, como decía Esteban, que es capaz de postergarse a sí misma para el beneficio de las otras personas. ¿Cómo, cómo piensan el mundo y cómo sienten el mundo? Las personas así tan admirables, ¿verdad? Todos esos la historia del teatro está llena de personajes así y vamos a inventar algunas historias así. ¿Qué pasa con una persona que todo le salió mal y va
en contra y tiene todo en contra como una persona que está esclavizada. Porque vamos a hacer la historia de un esclavo o esclava que busca la libertad, ¿verdad? Son historias muy cortas, pero la idea es que vayan conectando a través de la realización de darles vida a los personajes, ¿verdad? Una especie de aventura personalísima de cada uno de ustedes. Cada uno verá cómo la vive y se siente cómodo haciéndola, ¿verdad? Que les permitan fortalecer, conocer un poco más el conócete a ti mismo, ¿verdad? De estos regalos tan maravillosos que nos puede dar la práctica del teatro. Y vamos entonces a continuar con este otro concepto, ahí nada más se los dejo, que son las habilidades para la vida y que son la versión actual, esto es lo que está ahora, más o menos posicionándose en todos los currícula, de tanto de todos los niveles, desde el escolar hasta el universitario, de la conciencia de que no basta solo aprender contenidos o aprender procedimientos, sino que el espacio de aprendizaje es un espacio que debemos completar con el factor humano, ¿verdad? Es el concepto de habilidades para la vida, encontrarán maravillas en ese sentido. ¿De qué se trata este curso? Tiene 3 unidades. En realidad es una sola unidad sota, pero lo dividimos como para tener muy claro que hay una primera parte o ya empezó entendiendo qué estamos haciendo aquí, qué es el teatro, qué es actuar, cuáles son los principales elementos del teatro. Esa es toda la primera unidad y es la más larga. La segunda unidad va a ver un poco más cosas que son súper entretenidas. Bueno, para mí son súper entretenidas como aspectos de maquillaje, vestuario, uso de elementos escenográficos, toda la parte más técnica de cómo darle vida a una historia con los personajes. Y la última es hacer tu propia obra, que se espera que sea grupal, hacer una pequeña producción, que es la que les decía que usualmente se hace en vivo o en video, ¿verdad? Son 3 unidades. La primera es la más larga, y ya la empezamos hoy. Al final de la primera y la segunda hay un pequeño parcial. El pequeño parcial en arte tiene que ser una actuación, ¿verdad? Ahí tendrán muy claro de qué se trata. En cada clase hay pequeñas tareas. Ya para de hoy en 8 tienen una tarea muy entretenida que es presentarse, ¿verdad? Hacer un trailer personal. Nuestra querida Celeste les puso ahí un poco las instrucciones y el procedimiento. Y de hoy en 8 vamos a empezar conociéndonos, ¿verdad? Porque hoy no bueno, nos presentamos un poquitillo y sobre todo, nosotras, ¿verdad? Pero, la idea es imposible que se conozcan en esta modalidad, ¿verdad? Pero por lo menos tener un barnicito de quiénes son, quiénes son todas estas personas que están aquí, que son 25, 24, 25 personas, que nos están acompañando en artes dramáticas y que sobre todo van a hacer una obra de teatro en grupos, ¿verdad? Vamos a hacer en algún momento del semestre, como de aquí a 3, 4 clases, empezamos a hacer los grupos para, hacer su obra de teatro. No sé si hay preguntas o dudas al respecto. ¿No? Esta es la evaluación. Vamos a tener un 30%, vean que es muy alto, la participación en clase, el presentar las tareas, todas las tareas van a estar claramente en el cronograma, en el TEC digital. Hay 2 exámenes, como les decía, uno al final de la primera unidad y uno al final de la segunda. Y hay un examen final que es esa pequeña obra, es una obrita corta, ¿verdad? Que se hace en grupos y es una obra, vieran las cosas tan divinas que son capaces de hacer en el pasado. Esperamos que por aquí también, ya voy, Germán. Y vean que ahí hay un 10%, es un montón de puntos de un comentario de apreciación teatral. Van a tener ahí la guía de qué es lo que se espera, no es un gran comentario, la idea es que apliquen un poquitico los conocimientos del curso a su comentario y desde ya aprovechen y van el martes a ver el Parque de los Sueños y ya tienen la obra vista para hacerlo. Sí, Germán. Profe, una consulta, no sé si fue que entré tarde o qué pasó,
Pero acaba de decir que el examen final es una obra teatral y el primer examen, ¿en qué consiste? El primer examen, usualmente les proponemos hacer un radioteatro para que vayan poquito a poco y no se sientan como teniendo que hacer edición de video. Entonces es una edición de sonido. Se hace una historia como de una radionovela, chiquitilla, ¿verdad? Vieran qué cosas más lindas que hacen. Pero entonces ahí usan la actuación, la voz y el sonido. El primer examen es un radioteatro y el segundo examen es individual y es la construcción de la caracterización de un personaje con su vestuario, su maquillaje, su utilería y es nada más como usar bueno, van a tener la preparación para hacerlo. ¿Cómo transformar tu apariencia, digamos? Ok, muchísimas gracias. Listo. Ok, ¿alguna otra pregunta, queridos? Muy bien. Este, ¿Qué es muy importante? ¿Querías decir algo? Sí, Esteban, adelante. Perdón, más bien esto es relacionado a la entrada de hoy. Me equivoqué y vine acá a la universidad. Entonces, eh, ¿cómo lleva usted la asistencia y demás? Porque no sé Con si el poder eso mental, no son mentiras. afecta. Por eso es muy importante que se mantengan activos y conscientes, o sea, que no nada más aparezca el nombre ahí. En algunos momentos les llamamos y así, pero Celeste nos hace el favor de llevar el control de asistencia porque es un curso obligatorio, si no, se nos vuelve un zombie. ¿Verdad? Ella se encarga de eso, porque si hay alguien que tiene un inconveniente algún día o tiene alguna circunstancia muy, muy especial, pues que justifique con Celeste, por favor. Eso era, Está bien, Esteban. muchas gracias. Sí, es que ya me Bien, van a quitar aquí de la biblioteca porque ya van a cerrar. Entonces, con razón yo pues, decía, ay, pero este muchacho seguro viene saliendo del TEC, porque veía los puertas amarillas, que son, sí, ¿quién acá inventaría estoy. ponerle puertas amarillas a esa biblioteca? Es muy bonita, pero el amarillo no Bonita es así inspiración. como tan fácil. Vean, este material está ahí ya puesto en el TEC digital. Es como la guía de qué nos toca. Vean que ahí está esta clase de hoy, qué nos toca en cada clase, qué actividades y qué tareas se esperan. Ahí está la invitación a la obra de teatro y para la siguiente tienen que hacer el tráiler de su presentación personal. Sigan este cronograma que les permite como estar siempre al día y no perder son tareitas, cositas que tenemos que hacer y sé que ustedes son súper ocupados. Entonces es una herramienta para no perder el tiempo buscando qué nos toca hacer en cada semana y por supuesto Celeste les va a apoyar muchísimo en eso. No vamos a hacer el mini teatro foro porque ya estamos sobre tiempo. Ese duraba 3 minutos la pieza. Vamos a empezar la próxima clase viendo el trabajo de unos compañeros de ustedes que hicieron en este curso para que vean un poco qué es ese teatro que podemos hacer con que tenemos en la casa y desde la experiencia y el nivel que tienen usualmente las personas del TEC, que usualmente se llevan sorpresas. De mi parte, no sé si Celeste quería recordarles algo o decirles algo. Sí, De mi parte, este, estaríamos terminando. ok, Ujú. solo quería recordarles que, bueno, a todos les mandé un correo con el enlace del grupo de WhatsApp y si no, se los voy a mandar ya al chat para que, digamos, para que ahí les quede, porque creo que hay algunos que todavía no están adentro. Entonces, como para que puedan entrar y que sepan, digamos, de que ahí yo voy a estar igual mandando información o que me pueden preguntar directamente a mi número. Entonces, ahí. Y que la carpeta de clases está ya subida el material y están las instrucciones de precisamente esa tarea de la que Ale estaba hablando. Entonces, por si quieren, ¿verdad? Igual que si lo que decía Ale, si tienen algún problema o algo así, perfectamente me pueden contactar y ahí voy a estar. Listo. Muy bien, excelente. Muchas gracias por todas las ideas tan valiosas. Aquí las apunté, y esperamos como seguirlas